Bendiciones, mis amados hermanos, un gusto saludarles por este medio. Vamos a iniciar esta serie del mes de abril que se denomina La Pasión de Cristo. Este domingo 2 vamos a ver la parte 1 que es la entrada triunfal. Y vamos a iniciar viendo Mateo capítulo 21, verso 1. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron de Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Es importante aquí y también interesante a la vez porque en los otros evangelios nosotros no vemos que pide en plural. Es decir, no habla de que haya una asna y de que hay un pollino, y tampoco dice traédmelos en plural. Vemos solamente en unas porciones, ¿verdad?, de los otros evangelios que es un pollino. Ahora, aquí la escritura nos marca, según este relato de Mateo, capítulo 21, pues que está hablando de la asna y del pollino, y dice traédmelos. Cabe decir también que nosotros sabemos históricamente y por hallazgos arqueológicos que el Evangelio según Mateo fue dirigido directamente al pueblo judío o al pueblo de Israel. En otras palabras, que la manera en que se escribió, pues está dirigido también en muchas ocasiones en una comprensión de lo que es el pueblo de Israel, es decir, según la cultura, según creencias de ellos. Entonces, creo que siempre que leemos en Mateo es importante saber esto, pues todo lo que está escrito tiene un propósito. Recuerde que el pueblo hebreo, ellos al leer la escritura, pues siempre codificaban cosas dentro de los escritos. De hecho, la Biblia es un código, ¿verdad? Es un código donde nosotros podemos encontrar muchos secretos. Y por esa razón específica de que Mateo fue escrito a ese grupo de personas, pues no debemos de ignorar, ¿verdad?, que aquí lo pide en plural, es decir, una asna y un pollino. Sin embargo, le vuelvo a repetir que en los otros evangelios no habla de dos, sino solamente de uno. Ok, pero también vamos a ver la parte que se aplica a nosotros, ¿verdad? La parte de la cual nosotros podemos aplicar a nuestra vida y aprender de eso. Porque aquí el Señor manda a sus discípulos y dicen que es esta asna que está atada y un pollino con ella. Pero, sin embargo, no dice que el pollino estuviese atado, no dice que el pollino también estaba atado. ¿Por qué razón? Pues obviamente que el pollino pues quería estar con su madre, quería estar con su mamá de tal manera pues que estaba ahí con ella a pesar de que él no estaba atado, es decir, que si quería él se podía ir caminando, ¿no? Podía agarrar un rumbo y no estar ahí, pero él estaba ahí porque su mamá estaba en esta atada en este lugar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, la aplicación, ¿verdad?, de todas estas cosas específicas que nos marca esta porción, pero que también nosotros debemos de entender que tiene una aplicación a nuestra vida. Ok, entonces nosotros vemos esto, que el Señor se los manda para que los traiga. Les dice, traédmelo. Ahora, algo interesante, mi hermano amado, según en los relatos históricos y tomando en cuenta, porque si leemos la escritura y seguimos leyendo y después dice, y al siguiente día, y al día siguiente, en diferentes versículos nos damos cuenta contando
¿verdad? Pues cuántos días, antes de la Pascua del Alpesaj llegó. Es decir, que en qué momento fue esta entrada triunfal, llamada así, en qué momento, cuántos días antes de la Pascua. Impresionantemente, mi hermano amado, esta entrada triunfal, llamada así, fue exactamente cuando el pueblo debía de escoger el cordero para la Pascua. Y esto lo vemos nosotros en Éxodo 12:3, cuando en qué día específico, ¿verdad? Porque no era simplemente de que el pueblo dijera en tal día o cuando sea, cualquier día podemos escoger cuál cordero vamos a sacrificar. No, Dios les dio indicaciones específicas de todo lo que tenían que hacer. Y en Éxodo 12:3 nos habla de este mandato y dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Está hablando del cordero de la Pascua. Si seguimos leyendo aquí en Éxodo capítulo 12, nos encontramos de que era la celebración de la Pascua. Ahora, le vuelvo a repetir, impresionantemente, cuando es la entrada de nuestro Señor Jesucristo, esa llamada entrada triunfal es precisamente en el 10, en el día 10 de ese mes, cuando se debía escoger el cordero. Es decir, todo tiene un propósito y todo está marcado. Ya hemos estudiado con ustedes, hermanos de Irapuato, anteriormente, ¿verdad? Que todo lo de Éxodo, cuando se habla de la Pascua, está vinculado directamente con nuestro Señor Jesucristo. Él como Cordero de Dios, incluso cuando en el día que es el 14, cuando es inmolado entre las 2 tardes, también fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Es decir, cada aspecto, por más pequeño que sea, todo se cumple en totalidad, de tal manera que incluso su entrada a Jerusalén, cuando él venía entrando y que todos ponían las palmas, los mantos y todo eso, era precisamente ese día donde se estaba escogiendo, cuando se estaba tomando el cordero para ser sacrificado. Él venía entrando como ese cordero que iba a estar, que iba a ser escogido para ser inmolado. Y cabe decir, toda esa gente o mucha de esa gente que le decía Hosana, ¿verdad? Y que cantaba y que ponían los mantos y que ponían las palmas y todo eso, en, unos días estarían inmolando al Señor, a nuestro Señor y al Cordero de Dios. Ok, entonces era este preciso momento. Ya lo añadimos a todo el conocimiento anterior que tenemos, ¿verdad?, acerca de todos los detalles que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo referente a la Pascua. También la Escritura nos enseña que el primer cordero de la Pascua fue sacrificado en Egipto, lo cual también fue nuestro Señor Jesucristo, según nos enseña en Apocalipsis, donde dice, donde también fue crucificado, dice nuestro Señor, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, es decir, que fue el mismo lugar, fue el preciso lugar en el sentido espiritual. Ok, entonces fíjese, seguimos, Mateo 21:3, y si alguien, perdón, nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviaré. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y aquí vamos a hablar un poquito de la aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Porque dice que el Señor, cuando Él envió traerlos, y que si alguien les preguntaba, a quién se los van a llevar o por qué los están tomando, dice, el Señor
los necesita. Nosotros debemos de saber, hermano, que en ocasiones nosotros puede ser que nuestra vida, y permítame y discúlpeme la, el ejemplo o la comparación, ¿verdad? Pero puede ser que nosotros en momentos de nuestra vida estemos como atados como esa asna, atados a situaciones en nuestra vida, atados a momentos difíciles, atados por problemas, por dificultades, pero que incluso el Señor mismo mande desatarnos y que diga yo lo necesito. Yo no sé, hermano, cómo te encuentras tú. ¿Cómo te encuentras si te analizas y dices, sí, pastor, sabe, yo siento que hay áreas en mi vida en las que estoy atado? Hay situaciones en mi vida donde siento que tengo ataduras, pero que el Señor, hermano amado, Él dice, desátenlos, desátenlos porque los necesito, lo necesito. Porque muchas veces, hermano, nosotros podamos estar diciendo, no, pero yo en qué podré servir, yo en qué podré ayudar. Dios a mí no creo que me necesite, no creo que Dios quiera usarme, no creo que Dios haya tomado la decisión de juntarme en un propósito que Él tiene para mí. Pues te tengo noticias, hermano. Dios sí tiene un plan y un propósito contigo, sí quiere usarte el Señor, pero primeramente envía a sus discípulos, envía a aquellos que son enviados para que desaten esas personas, para que desaten esas vidas y que le puedan servir al Señor. Y el Señor quería usar esta asna, este pollino, pero aquí algo que me llama la atención es que la palabra profética, ¿verdad? Que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que si usted lo quiere corroborar, ¿verdad? Que se menciona la profecía cuando dice, decida la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, algo interesante es que la lectura, incluso en el hebreo, desde el hebreo, nos enseña de que habla en plural. O sea, menciona el asna, dice sentado sobre un asna, y luego, pero también dice sobre un pollino. Y la pregunta es, ¿cómo es que el Señor iba montado sobre el asna y sobre un pollino a la misma vez? ¿Cómo es que el Señor utilizó al asna y al pollino? Pero sabe, le vuelvo a repetir, esto lo podemos aplicar como al mensaje que veíamos el domingo pasado, de que Dios desea no solamente usarnos a nosotros, sino usar nuestros hijos, usar nuestra familia, usar a los que están con nosotros. Porque, hermano amado, no es solamente un llamado para nosotros, sino para toda nuestra familia, para poder involucrar a todos en el trabajo de la obra del Señor. Y así, de igual manera, hermano, decía la semana pasada, ¿qué es lo que nuestros hijos ven de nosotros? Porque eso van a imitar, eso van a seguir, eso van a hablar. De tal manera que este pollino, pues como quería estar con su mamá, a donde la mamá iba el pollino, de tal forma que una vez que el Señor, ¿verdad? Dice, yo los necesito, quiero que los desaten y traédmelos, dice en plural, porque obviamente tanto el Señor iba a usar al asna como al pollino. Y es lo que menciona aquí desde la perspectiva del versículo 20, capítulo 21, verso 5, de que iban a ser los dos sobre el asna y sobre el pollino, es decir, usando la familia, usando todos los que pertenecían a esta familia de la que nos está mencionando aquí
Algo interesante de ver también, mis estimados hermanos, es de que en otro de los evangelios dice sobre el cual nadie ha montado. Y nosotros, si lo podemos aplicar, podría ser que no solamente por su edad, sino que puede ser incluso, ¿verdad? Que había un menosprecio hacia hacia el asna o hacia el pollino, algo que no había sido usado antes. Pero eso también me indica una de las leyes que existía para el sacrificio, que dice en algunas porciones que no debía de ponerse yugo sobre aquello que iba a ser presentado delante del Señor, de tal manera que era algo que no tenía ya estructuras previas, no tenía mentalidades ya establecidas, que cuando el Señor nos desata también para no tener esos pensamientos que nos estorban, esas actitudes o comportamientos que nos estorban, sino que nos desata para ser usados para su gloria. Ok, vamos a continuar. Y dice en el versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos, y vuelvo a repetir, lo marca en plural. Dice que pusieron sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, porque estaban ahí por causa del Pesaj, de la Pascua, dice, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Aquí usa la palabra árboles, pero sabemos que también pues eran palmas, ¿verdad? Según otros de los relatos. No nada más palmas, sino sí diferentes ramas de los árboles, lo cual ahorita vamos a ver qué es lo que representa. Ahora, los mantos que ellos estaban poniendo, hermanos, sobre el asna y el pollino, tenían algo muy importante también, un significado, porque recuerde que estos mantos que usaba el pueblo de Dios eran mantos de oración, eran mantos, hermanos, de identidad, en los cuales estaba también cosas muy interesantes como los tzitzit, el nombre de Dios, ¿verdad? Dentro de estos mantos, y también los preceptos, los mandamientos que el Señor le enviaba a su pueblo, de tal manera que este manto era muy importante para ellos. Es decir, que cuando ellos pusieron esos mantos para que él se sentase sobre ellos y para que caminaran el asna y el pollino sobre ellos, lo que estaban diciendo era: Señor, yo entrego lo que yo soy delante de ti, yo entrego mi identidad delante de ti para que tú poses, para que tú te sientes, Señor, sobre mí, que seas tú el que tome el control en mi vida, el que tome el control de mis oraciones, porque recuérdese que este manto era un manto de oración. Yo pongo mis oraciones a tus pies, yo pongo mis oraciones para que tú tomes el control. Ahora, las ramas de los árboles, ¿verdad? ¿Qué representaba esto? Bueno, vamos a ver algo del manto. En el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Es decir, que cuando estaba subiendo, ¿verdad? En inglés está un poquito más claro porque dice que los pusieron en los pies, es decir, en los escalones, perdón, de donde estaba subiendo a sus pies, para que de igual manera, así como a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le pusieron esos mantos, él era el rey.
era reconocido como rey. Esto lo hicieron con Jehú, reconociendo dijeron Jehú es rey. Entonces, estos mantos, igualmente, hermano, cuando los pusieron para nuestro Señor Jesucristo, estaba denotando que lo aceptaban como rey, que lo reconocían como rey, que era su entrada, hermano. Por eso en la profecía decía, aquí viene tu rey. eh, Versículo 5 lo vuelvo a leer, decida la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Y qué representaba también que viniera sobre un pollino o sobre un asna? Pues que venía en son de paz, no venía como para pelear, como lo hacían los reyes cuando era una guerra, pues eran caballos normalmente lo que utilizaban. Y sabemos que en sus venida, ¿verdad? Ahora sí va a venir en un caballo blanco, como lo menciona la escritura, pero en este momento venía manso y humilde, venía para ser sacrificado, venía precisamente, le vuelvo a repetir, en el día que se escogía al cordero para la Pascua, y venía como ese cordero para poder ser escogido y ser sacrificado. Pero al poner estos mantos, le vuelvo a repetir, lo reconocían como rey. También nosotros, amados hermanos, que nosotros podamos decirle, Señor, te reconozco como rey, te reconozco como mi Señor, te reconozco, pongo, Señor, mi manto a tus pies, pongo mi identidad a tus pies, pongo mi vida a tus pies, para que tú gobiernes, reines sobre mi vida. Y dice en el verso 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana, que quiere decir sálvanos y vive, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Le estaban diciendo al Señor, sálvanos, sálvanos, entra tú, Señor, y sálvanos. ¿Cuántos hermanos amados estamos dispuestos a darle todo al Señor, nuestras vidas? El manto también representa esa identidad y decirle, Señor, aquí está mi vida, la pongo a tus pies. Pongo todo mi ser a tus pies para que tú reines, Señor, y te pido, sálvanos, sálvanos, Señor, por favor. Y él entró, hermano, a este lugar, ¿verdad? Y fíjese lo que dice acerca de las ramas, que dice que cortaban ramas de los árboles y las ponían. En Levítico 23:40 dice, y tomaréis el primer día ramas con eh, fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Está hablando obviamente de aquí de una fiesta en esta porción, ¿verdad? Está hablando de Sucot, pero es interesante ver que cada vez que ellos tomaban estas ramas, hermano, en sus manos, se refería a regocijarse delante de Dios. Y el ellos a estar poniendo, hermano, estas ramas a los pies, hermano, de la entrada del Señor, pues le estaban diciendo, nuestro regocijo depende de ti, nuestra alegría depende de ti, nuestra vida depende de ti, Señor. No solamente ponemos nuestros mantos, sino nos alegramos de que vengas a nuestra vida, nos alegramos, Señor, nos regocijamos en ti, sabiendo que tú eres nuestro Salvador. Entonces, fíjese, hermano, qué interesante de que nosotros como pueblo del Señor no solo podamos poner los mantos, no solo podamos poner lo que representa nuestra vida, sino también regocijarnos en él. Ahora, lamentablemente, hermano amado, le vuelvo a repetir, entra el Señor en esta llamada entrada triunfal, y a los días esa misma gente lo está inmolando.
esos mismos que gritaban, Hosana, sálvanos. Pero fíjese, qué tremendo, hermano, que tal vez en ese momento mucha de esa gente no sabía, es decir, no veía el panorama de todo lo que estaba aconteciendo, que venía como cordero, que venía a ser escogido como ese sacrificio, hermano, que nos iba a salvar, porque ellos decían, Hosana, sálvanos. Pero, ¿sabe? No se daban cuenta que sí los iba a salvar, pero no como ellos pensaban. ¿Por qué? Porque obviamente ellos pensaban, y otra de las cosas que se me olvidó mencionar ahorita, de que en el tiempo específicamente cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pues esas ramas de palmera eran un trofeo militar. Eran un trofeo militar en ese tiempo específico, de tal manera que cuando entraba, pues ellos lo aceptaban como rey, pero también le estaban dando los tributos como rey y diciéndole, tú nos vas a salvar. ¿De quién? Pues ellos imaginaban que del Imperio Romano. Ellos imaginaban que ya como pueblo de Israel, como pueblo hermano judío, ya no iban a tener que estar bajo la sujeción o sometidos, ¿verdad?, al imperio romano. Ellos pensaban que él venía a librarlos del imperio romano, pero él venía por algo más importante, que es la salvación de sus almas. Y puede ser que haya momentos así en nuestra vida también, hermano, en la que nosotros le estamos pidiendo a Dios algo que nosotros pensamos que es lo más importante, de que Él nos rescate, nos auxilie, nos salve de esa situación, cuando en realidad Él está enfocado en algo más importante, y que puede ser que nosotros digamos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué no me libras de esta situación? Pero el Señor está viendo de que es necesario que atravesemos esas situaciones, porque va a ser al final de beneficio para nosotros. Ellos estaban, hermano, primero diciéndonos, sálvanos, y como vieron que ya después estaba prisionero del mismo imperio romano, ya ahora decían, crucifíquenle, crucifíquenle, porque mucho pueblo fue movido por otras cuestiones, pero lo que no sabían era que Dios era parte del plan de Dios, porque a través de este sacrificio, de ese Cordero de Dios que entró en ese día y que fue escogido, porque al momento que ellos pusieron los mantos, las ramas, hermano, delante de él, lo estaban eligiendo. Lo que no sabían era que lo estaban eligiendo como el Cordero de la Pascua que iba a ser sacrificado. Estos días, hermano, en el que hay toda esta celebración, ¿verdad? Es importante darle toda la gloria a Dios, reconociendo lo que ha hecho, ese sacrificio que nosotros, hermano amado, nosotros podemos recordarlo y decirle, Señor, vuelvo a poner delante de ti mi vida. Vuelvo a poner, Señor, delante de ti todo lo que soy, reconociendo, Señor, que necesito de ti. Pero no solamente pongo el manto, Señor, para que tú reines sobre mí. Además de esto, pongo, Señor, y tomo ramas también para regocijarme reconociendo tu señorío, poniendo también estos trofeos a tus pies, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de los Señores, que has vencido con poder, que has vencido con autoridad, y que por tu palabra y por tu sangre preciosa nosotros también hemos vencido.
Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Yo te pido por este pueblo, por esta congregación de Irapuato, te pido que seas con ellos, Señor, auxílialos, ayúdalos, que siempre podamos poner delante de ti nuestros mantos de oración, poner delante de ti nuestra vida, reconociendo que tú tienes el control de todo lo que vivimos. Padre, auxilia a cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.